Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Cuánto contamina el coche eléctrico? O mejor dicho, ¿contamina menos que el térmico? Porque esa es la cuestión. Nos lo llevan vendiendo así desde su nacimiento. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. ¿Cuánto contamina el coche eléctrico? O mejor dicho, ¿contamina menos que el térmico? Porque este es el motivo, esta es la razón por la cual nos lo están imponiendo, precisamente porque nos dicen que tiene una menor huella de carbono, que contamina menos que el coche térmico. Vale, ocurre una cosa, ocurre que en su producción, desde el momento en que fabrican ese coche eléctrico, ya contamina más, su huella de carbono es mayor que la del térmico. Así que la cuestión es que durante los años que va a estar rodando va a contaminar menos que el térmico, porque ya de entrada fabricarlo contamina más y sobre todo por culpa de la batería. Así que la cuestión es cuánto tiempo hay que estar rodando con ambos vehículos, eléctrico, térmico, para que al final el térmico rebase, o mejor dicho, supere esa diferencia de contaminación que tuvo en el momento de fabricarse. Bueno, pues hay un estudio cuyo resultado acaba de salir y se ha realizado por una asociación de ingenieros alemanes donde finalmente salen unos números, aunque también te digo una cosa, y es que los humanos, cuando nos ponemos a hacer ecuaciones, pues depende de quién haga la ecuación, arrojará un resultado o arrojará otro, dependiendo de los parámetros, de los factores que hayamos metido en esa ecuación. Con lo cual nunca va a haber una certeza total con ese resultado y ya si ha habido intereses por medio, entonces apaga y vámonos. Bueno, pues en cualquier caso, aquí tenemos a la Asociación de Ingenieros Alemanes que ha estado durante 2 años probando todo tipo de vehículos, tanto eléctricos como híbridos. Y finalmente, pues han ido a ese resultado. ¿Cuántos kilómetros hacen falta para compensar ese desbalance que ocurre en la fabricación y finalmente que resulte menos contaminante el coche eléctrico que el térmico? Bueno, como digo, más de 2 años haciendo números, rodando con coche eléctrico, con coches híbridos, y finalmente han visto lo siguiente, que tras 200.000 kilómetros rodando, tanto eléctrico como térmico, al final se arrojaba una cantidad determinada de CO2 a la atmósfera. En el caso del eléctrico, 24,2 toneladas que se iban de CO2 a la atmósfera. 24,2. Mientras que el coche térmico, la misma distancia, 200.000 kilómetros, 33 toneladas de CO2 a la atmósfera. Nos dicen que solamente un 36% más el térmico, con lo cual ha sorprendido que no haya tanta diferencia en principio. Pero finalmente lo que se desprende de estos números es que se necesitarán 90.000 kilómetros para que el coche eléctrico compense esa diferencia de contaminación o de huella de carbono que se produjo en su fabricación para compensar. 90.000 kilómetros. A partir de ahí será menos contaminante el coche eléctrico que el térmico. Alguna cosita nos estaremos dejando, ¿verdad? Sí, hay una letra pequeña, y es que esto siempre y cuando vayamos a hacer todas las recargas con energía renovable. Apaga y vámonos, dice, ¿te sabes este que dice, está tu padre en casa? Dice, sí, pero está borracho como si no estuviera. O sea, tú te compras un coche y dime tú a mí quién se va a comprar un coche y el 100% de las cargas van a ser procedentes de renovable. Así que vamos a números prácticos, reales, o mejor dicho, al segundo resultado que se arroja en el estudio. Y el segundo estudio nos dice que si ya entra en juego la energía fósil, entonces tenemos que ir a 160.000 kilómetros para compensar esa diferencia de CO2 o de huella de carbono. Bueno, tampoco está muy bien especificado, porque, o sea, en cuanto entra en juego la fósil, pero ¿en qué medida? ¿En qué porcentaje? Si es 100% fósil o si es al 50% o como viene dándose en las redes, pero entonces en las redes de qué país, porque cada país tiene un porcentaje distinto. Con lo cual, lo que decía antes, depende de quién haga la ecuación, van a salir unos números o van a salir otros. Lo que sí te digo es que esos 90.000, preséntame a alguien que se compre un coche eléctrico y el 100% de las cargas se lo vaya a dar renovables, que me gustaría conocerlo. Vale, pues eso es lo que tenemos. 90.000 en cuanto a números bonitos y 160.000 respecto a algo que me cuadra más con la práctica. Pero te digo una cosa,
si hubiera que replantear esa ecuación, si hubiera que rellenarla con algún factor más, con algún parámetro más, pues a mí se me ocurre alguno. Y no se me está ocurriendo ahora, porque de hecho llevo muchos años dándole vueltas a esto. Hace como 10 años ya hice un programa donde venía a hablar del coche eléctrico y donde había algo que iba a desbaratar esos números de compensación. Lo mismo que estamos hablando hoy. Bueno, pues eso de lo que hablaba yo hace 10 años está tan actual como que se puede volver a hablar a día de hoy y dentro de otros 10 años. Porque estoy pensando en la carga por inducción, a esas bobinas de inducción que se quieren meter bajo el pavimento para que según vamos rodando, pues eso, haya una bobina inductora bajo el pavimento, otra inducida en los bajos del vehículo y esa calzada pues estará llena de muchas bobinas inductoras, de modo que según el coche va pasando, pues irá cargando. Bueno, ¿y qué tienes contra eso, Miguel? Es el futuro, es la evolución, no hay que enchufar el coche, carga según estás rodando. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que eso conlleva pérdidas. ¿Cuántas pérdidas? Ojalá tuviéramos un número redondo para decir cuántas pérdidas. En este sentido hay quien dice que no hay pérdidas en absoluto. Bueno, yo en su día leí cierto estudio sobre las bobinas de inducción de Tesla, que ahora ya ni son de Tesla, ahora se lo atribuyen al MIT o a usted saber. Y lo que pude ver es que había pérdidas de forma directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre bobinas. Luego entonces aquí ya era una cuestión de, pues ahí dependerá del diámetro, de la longitud de onda que se esté utilizando en las bobinas y sobre todo va a depender de la separación entre ambas. Pero que solamente con medio metro ya teníamos ahí unas pérdidas, pues yo creo que estaban por encima del 50%, no recuerdo, hace como 25 o 30 años que vi este estudio. Ahora quieres ver este tipo de estudios y ya no los encuentras. Ya no los encuentras porque, claro, ocurre una cosa. Si resulta que este sistema tiene tantas pérdidas, si resulta que nos imponen, nos obligan al coche eléctrico porque es menos contaminante, amigo mío, si vas a tener estudios que puedan servir para una ecuación que no es la oficial, pues entonces solo te digo que intentes buscar un estudio donde hablen de este tipo de asuntos, sobre las pérdidas. Hay quien dice que no tiene pérdidas. Finalmente yo esto se lo comenté a José Luis Tejero, que estuvo en este canal, y me decía, no hombre, no tiene que ser tanto, pero porque él pensaba en poca separación. Decía, ¿cuánta separación va a haber? 10 centímetros. Dice, hombre, si hubiera más, pues entonces sí, habrá unas pérdidas, pero claro, no hay tablas que digan estas son las pérdidas, ¿no? Tendríamos que ir a estudios que se hayan hecho en la práctica. Pero te digo una cosa, y es que no van a ser 10 centímetros nunca, en ningún momento. Estamos pensando aquí en que la bobina va a ir en los bajos del vehículo y de los bajos al asfalto no tenemos coches con una separación de 10 centímetros porque entonces a la que fueras a subir un bordillo o lo que fuera pues ya te dejaban los bajos ahí. Con lo cual, y menos en los eléctricos, que sabemos que en cuanto dan en la batería pues puede ser un siniestro total. Luego entonces no van a ser 10 centímetros. No sé cuántos, ponle 20, no lo sé. Pero es que hay un factor que debemos tener en cuenta. Y es que si tenemos 20 centímetros de los bajos del vehículo al asfalto, resulta que no es el asfalto lo que nos va a inducir en la bobina, sino que va a ser la inductora que va debajo del asfalto. Así que me he tomado la molestia de mirar qué espesor suele tener la capa de asfalto. Y lo mínimo que nos encontramos es entre 6 y 10 centímetros. Entre 6 y 10. Pero luego ya a partir de ahí nos complicamos y podemos ir a 20 o tal. O sea que en el menor de los casos, entre 6 y 10. Pero te digo una cosa, el asfalto se gasta y con el tiempo se vuelve a asfaltar nuevamente. Luego entonces si en vez de una capa de asfalto ya nos encontramos con 2, ya no son 10 centímetros, son 20 de asfalto solamente. Luego suma la separación. O sea que pudiera ser que nos encontremos en casos normalísimos con 40 o 50 centímetros de separación. ¡Hala, qué exagerado! Es que resulta que tampoco van a poner pegada la bobina al asfalto. Pues qué sé yo, ponle algún centimetrillo más. Y al final, pues entre las capas que se van sumando con los años. O resulta que para asfaltar va a haber que levantar el asfalto porque es que hay bobinas de inducción. No se va a hacer eso. Simplemente se llegará como se hace siempre con el asfalto y se pondrá una sobre otra. Y entonces a medida que asfaltamos iremos sumando.
Pero hay otro añadido. Es que no solo sumaremos separación, sumaremos apantallamiento también, porque no es aire, es asfalto, es un sólido. Y ese sólido, no hombre, pero es que la bobina de inducción atraviesa, sí, atraviesa con sus pérdidas. Si no es aire, si va a tener que atravesar un sólido como 10 o 20 centímetros de asfalto, pues ahí se van a quedar pérdidas. Con lo cual, pues si a todo esto que ya estamos hablando añadiéramos en esa ecuación esta moda que se quiere imponer de las carreteras de carga por inducción, amigo mío, de aquí sale una cuestión y es la siguiente. ¿Realmente el coche eléctrico contamina menos que el térmico? Uf, qué pregunta, ¿verdad? Pues yo ahí la dejo y ahora me voy y yo no he dicho nada. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. Y como no, te pediría que me dieras un like a este programa, que a ti no te cuesta nada dar un botón, ¿verdad? Y parece ser que ayuda a este humilde canal. También decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.